Muy buenos días, séptimo. Vamos a comenzar la clase número 11, ¿ya? Y es la síntesis de la unidad 2. Tanto el propósito es recordar los temas más relevantes e importantes, ¿cierto? De la unidad 2 que hemos visto en cada una de lo primero, vamos a recordar un poquito acerca de algunos términos, ya en este mapa conceptual. Vamos a hablar acerca de la sexualidad, ¿cierto? Que comprende al ser humano, ¿ya? Y esto comprende dimensiones y también responsabilidades, ¿ya? En cuanto a las dimensiones, hay dimensiones físicas, ¿cierto? Que tiene que ver con cambios, que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase, ¿ya? Tiene que ver con los aspectos emocional, los aspectos social, ¿cierto? El espiritual y también el intelectual, ¿ya? Y la responsabilidad tiene que ver con el respeto, ¿cierto? Y el autocuidado. ¿Respeto a qué? A la diversidad, ¿ya? Y el autocuidado se refiere principalmente a la maternidad y paternidad responsable y las ITS que vimos anterior. Entonces, la sexualidad comprende dimensiones, ¿ya? Dimensión biológica, afectiva, psicológica y además social. Ya el aspecto biológico tiene que ver con todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ya para, eh, para que se desarrolle, ¿cierto? Los cambios que ocurren, por ejemplo, en la pubertad. ¿Ya? La dimensión afectiva tiene que ver cómo nos relacionamos, ¿cierto? Con nuestros pares, ¿ya? Con las relaciones afectivas que tenemos, ya sea con nuestra familia, ¿ya? Nuestros amigos o nuestras parejas. ¿Ya? La dimensión psicológica tiene que ver con todos los cambios, ¿cierto? Que ocurren o todos los cambios que vamos teniendo a través de cuando crecemos, ya nuestros gustos, por ejemplo, por la música, nuestros gustos por las actividades también que realizamos. Y las dimensiones social tiene que ver cómo nos relacionamos con nuestros entornos, ya con nuestros amigos, con los adultos, ya obviamente eso va cambiando a través que vamos viviendo, que vamos creciendo. Otro aspecto, ¿cierto? Otro tema que vimos cuando estábamos viendo la sexualidad humana son los cambios que ocurren en la pubertad. Ustedes saben que la pubertad es una etapa de la vida humana, ¿ya? Y se produce o comienza alrededor de los 11 años, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Empieza el desarrollo, ¿cierto? De las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son estas? Ya son todos los cambios físicos, ¿cierto? Que al hombre lo hacen con características masculinas y las mujeres con características femeninas. Ya como por ejemplo en el caso del hombre la salida de vellos en la cara, ¿cierto? En la barba, el bigote, los vellos púbicos, los vellos axilares, el cambio de voz, ¿cierto? En el caso de los varones se vuelve más grave, ya se ensancha la espalda, aparece un desarrollo muscular mucho más notorio. En el caso de las mujeres, ya el ensanchamiento de cadera, cierto, crecimiento de las glándulas mamarias, la voz se afina un poquito, ya se engruesan los muslos también, ya y aparece o llega la primera menstruación llamada menarquia. Esos son los cambios que ocurren en la pubertad. Estos cambios ocurren ¿por qué? Porque nuestro cuerpo biológicamente está cambiando. ¿A qué me refiero eso yo? A que empiezan a secretar sustancias químicas que son las hormonas, ya hormonas que permiten que se produzcan todos esos cambios, ya. Puede que sea a los 11, puede que sea a los 12, a veces puede que sea a los 13, ya no necesariamente tiene que ser tal cual se dice con las edades. Otras cosas más que vimos son los cambios en la adolescencia,
Ya los cambios en la adolescencia o la pubertad y adolescencia no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo, sino que también tiene que ver con nuestra mente, ¿cierto? Y con todo lo que nos pasa en nuestro interior, se podría decir. Ya tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda de la identidad, ya de saber el estilo musical que me gusta, de de encontrar, por ejemplo, eh, los gustos sobre algún deporte quizás, o quizás algunos se den cuenta que no les gustan los deportes y les gusta leer, o que les gusta escuchar solo música, que les gustan los videojuegos, ya tiene que ver con eso, ¿ya? Y además la socialización con los pares. ¿A qué se refiere eso? Con las personas de su misma edad. Muchas veces los amigos que teníamos en la infancia ya no son los mismos amigos, ¿ya? Porque uno va buscando afinidad, ¿cierto? Por los gustos. Puede que les guste la misma música o las mismas actividades que ustedes realizan. Y ahí se va construyendo entonces las amistades que muchas veces siguen hasta cuando ya son muy adultos. Otra cosa que vimos es acerca de la reproducción humana. ¿Ya? La reproducción humana, en este tema nosotros vimos el ciclo menstrual. Ya en el ciclo menstrual tiene que ver con los cambios que ocurren en los ovarios y en el útero durante el ciclo menstrual. ¿Ya? ¿Cuánto dura este ciclo? Aproximadamente 28 días. Ya 28 días donde principalmente el útero y el endometrio, ya en la parte más interna del útero, va cambiando, se va engrosando, ¿cierto? Producto, ¿cierto? De las hormonas. ¿Ya? ¿Para qué se engrosa? Para albergar o anidar, ¿cierto? Al cigoto si es que se produce la fecundación del ovocito. ¿Ya? El ciclo menstrual tiene etapas, ya está la etapa de la menstruación, la etapa proliferativa, ¿cierto? Está la ovulación y está la etapa posovulatoria, ya que tiene que ver, ¿cierto? Cómo se va preparando entonces el útero para albergar la nueva vida. Hablamos también de periodo fértil, ya el periodo fértil es, como dice ahí, es el tiempo o el momento en que la mujer se encuentra eh, más propensa, ¿cierto? O donde tiene más posibilidades de quedar embarazada. Y eso ocurre en la mitad del ciclo menstrual. O sea, si el ciclo es de 28 días, ¿cierto? El periodo fértil sería la ovulación, sería el día 14, la mitad del periodo, ¿ya? Y el periodo fértil son 3 días antes y 3 días después de la ovulación entonces. Lo otro que vimos, ¿cierto? Es la fecundación e implantación, ¿cierto? La fecundación, ustedes saben o recordarles que se produce en las trompas de falopio o en los oviductos, como se le llama también, ¿ya? En el primer tercio ocurre la fecundación. Cuando esto ocurre, se forma el cigoto. Luego el cigoto va avanzando a través de las trompas, ¿cierto? De la trompa de falopio, hasta llegar al útero y ocurre la implantación. Ya se llama implantación o también se le puede llamar anidación, que es cuando el cigoto, ¿cierto? Forma como un nidito en el endometrio, ¿cierto? Se hunde y se va nutriendo, ¿cierto? De la gran vascularización o mayor cantidad de venitas que llegan a ese lugar cuando el endometrio está muy desarrollado, ¿ya? Y está el desarrollo prenatal, ¿cierto? El desarrollo prenatal tiene que ver con el desarrollo embrionario que ocurre en el vientre materno, ya a medida que ustedes saben que son 9 meses o se les dice 9 meses, pero contando semanas son 40 semanas, o sea, son casi 10, ya, pero son 9 meses aproximadamente que el bebé se encuentra desarrollándose hasta que en la semana 38 aproximadamente de embarazo
el bebé ya está totalmente o está con la mayoría de los órganos maduros, ya donde si es que nace él puede vivir por sí solo, ya no ayudado por la madre, por ejemplo, por el cordón umbilical. Eh, lo otro que vimos acerca de la reproducción humana tiene que ver con la paternidad y la maternidad responsable. Al haber fecundación e implantación, hay embarazo, ¿ya? Y eso significa, ¿cierto?, que hay que ser responsables, ¿cierto?, con nuestros hijos. ¿A qué se refiere eso? A proporcionar cariños, pero también cuidados, ¿cierto?, a los hijos en todo su desarrollo integral, ¿cierto?, para ser personas de bien, como se les dice, que esté bien cuidado, ya sea alimentarlos, ¿cierto?, jugar con ellos, enseñarles también. Todo eso tiene que ver con la paternidad y maternidad responsable. Otra cosa que conlleva la sexualidad humana ya tiene que ver el autocuidado. Porque ahí dice me quiero y tiene que ver porque yo me quiero o ustedes se quieren, ¿cierto? Sobre la protección o el cuidado que tenemos que tener con nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Cuidados contra qué? Contra las ITS, por ejemplo. Ya nosotros vimos las ITS, que son infecciones de transmisión sexual. Ya vimos las ITS que son más comunes en Chile, como la candidiasis, ¿cierto? La tricomoniasis, vimos los síntomas, vimos los tratamientos. Las ITS, estas infecciones se producen ya sea por hongos, virus o bacterias, ¿ya? Que son transmitidos de un cuerpo a otro por los fluidos, principalmente por contacto sexual. Ya esos son los mecanismos de transmisión principalmente, pero hay otros también. Ya no necesariamente es estrictamente, perdón, no es estrictamente sexual la transmisión, sino que también puede ser, por ejemplo, en una transfusión sanguínea, ¿cierto? El compartir jeringas, ya, y todo también puede ser una forma de contagiarse. Y la medida de prevención, ustedes saben que solamente hay una forma de prevenir, ¿cierto?, o de protegerse de las ITS, que es el uso del preservativo o condón. Ya es el único método, ¿cierto? Obviamente siempre y cuando se use correctamente, que nos protege de las ITS. Y que la eficacia es como un 99%. Pero el único método que es un 100% efectivo es la abstinencia, o sea, no mantener relaciones sexuales. Otra cosa que tiene que ver también con la sexualidad humana son los métodos de control de natalidad. ¿A qué se refiere eso? Que son métodos que utilizan los hombres o las mujeres, ¿cierto?, para controlar la cantidad de hijos que puedan tener. ¿Ya? Existen dos tipos de métodos, están los naturales y también están los artificiales, como aparece ahí en esa escritura. Ya los métodos naturales, como el método de Billing, ¿cierto?, que tiene que ver con el moco cervical, ya con la mucosidad que sale por la vagina, ¿cierto? Está la temperatura basal, que es tomarse la temperatura durante todo un mes, ¿cierto?, para ver los cambios en la temperatura, y se supone que cuando la mujer está fértil, ya la temperatura aumenta. Ya está el método del ritmo, ya que tiene que ver con el calendario, ¿cierto? El conocer el ciclo menstrual. Ya estos métodos, la efectividad es muy baja, ya entre el 40 y el 60%, ya no son tan utilizados. Ya, pero están los métodos artificiales que su efectividad es mucho mayor, ya siempre y cuando se utilicen responsablemente, ¿cierto? Están los preservativos, ya sea el masculino o el femenino, ya está el diafragma, están los otros métodos hormonales que son las píldoras anticonceptivas, o están, por ejemplo, las inyecciones también, que hay unas que se ponen todos los meses, hay otras que se ponen cada 3 meses. Están los implantes también, que son hormonales, ¿cierto? Que su cambio son cada 4 años o cada 3 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces hay muchos métodos artificiales ahora, a medida que va avanzando el tiempo, ¿cierto? Hay más tecnología, ahí se pueden
elegir diferentes métodos, ¿cierto? Para controlar la natalidad y para controlar entonces cuántos hijos queremos tener. Y la idea obviamente es cuidarse, sobre todo cuando estamos en una edad de, no sé, de que queremos hacer muchas cosas, viajar, ¿cierto? Estudiar y todo eso, hasta que llega a una edad donde ya nosotros queremos formar una familia definitiva. Eso sería entonces parte de las cosas más importantes que ustedes tienen que recordar de la unidad 2. Para esta actividad, o sea, perdón, para la actividad de esta clase, ya que es una clase de síntesis, entonces ustedes van a elaborar un mapa conceptual o un mapa mental, ya donde concentre todas las ideas que vimos en esta clase. O sea, todas las ideas que vimos ahora que tienen que estar ligadas. Si no saben de qué se trata un mapa mental, búsquenlo en internet, ya hay unos bastante buenos. Que tienen un dibujo y muchas flechas, ¿cierto? Y tiene algo de escrito. Ya los mapas conceptuales son solamente conceptos. En el mapa mental hay algún tipo de definición, ¿cierto? Y cosas así por el estilo. Esta actividad tienen que realizarla entonces en una hoja de blog o en una cartulina, ya tamaño blog, y obviamente utilizar plumones para que sea mucho más legible su escritura. Está además decirles que debe ser ordenada, ya cosa de cuando envíen la fotografía de su actividad sea legible. ¿Ya? Y eso sería todo para esta clase. Le mando un besito a cada uno de ustedes, que se encuentren súper bien. No se olviden, por favor, de enviar evidencias de las clases anteriores. ¿Ya? Que estén muy bien. Un abrazo para todos.